Día de hoy, que es obstrucción en vías urinarias, ¿no? Entonces, algo muy importante con la obstrucción de vía urinaria, que normalmente las obstrucciones de vía urinaria son complicaciones, ¿no? Principalmente de la nefrolitiasis, ¿no? Pero también se puede ver obstrucción de vía urinaria por otro tipo de patologías, ¿no? Y bueno, tenemos que saber actuar, cómo diagnosticarla y cómo indicar el tratamiento adecuado, porque normalmente el tratamiento de obstrucción de vías urinarias no está a cargo del plantel clínico, principalmente está a cargo del plantel quirúrgico, que en este caso vendría a ser el urólogo, ¿no? Pero nosotros, como en la parte clínica, en la parte de medicina interna, nuestra labor es pues diagnosticar estas patologías para que se conduzca al paciente con el especialista a cargo de la conducta terapéutica en este caso, ¿no? Bien, entonces comencemos, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Primeramente, ¿no? Es la consecuencia del bloqueo mecánico intrínseco o extrínseco, así como las alteraciones funcionales no acompañadas de oclusión fija del sistema de drenaje urinario. En otras palabras, ¿no? Este tipo de patología se caracteriza ya sea por una obstrucción de la vía urinaria, propiamente por una patología de la vía urinaria, o por una patología que no corresponde a la vía urinaria, pero que sí repercute a este nivel, ¿no? Y lo cual principalmente se caracteriza por obstrucción del flujo urinario, ¿no? Que vendría a ser el que se forma a nivel de los riñones, que posteriormente a través de los cálices mayores, la pelvis renal pasa a los uréteres, desemboca en la vejiga y posteriormente es excretado a través de la uretra, ¿no? Entonces, una alteración en cualquiera de esas estructuras que conforman la vía urinaria es lo que va a caracterizar a este tipo de patologías, ¿no? La obstrucción mecánica puede ocurrir en cualquier parte del aparato urinario, ya sea los túbulos, o sea, dentro del riñón, cálices renales, que también se encuentran dentro del riñón, ¿no? Y hasta el meato uretral externo, o sea, hasta la uretra, ¿no? Inclusive la uretra que se encuentra por fuera del cuerpo, que en el caso de los hombres, ¿no? La uretra tiene cierto tamaño fuera del organismo humano, ¿no? Los sitios más frecuentes de obstrucción son los sitios de estrechamientos normales. Ya normalmente el aparato urinario va a tener sitios de estrechamiento que son fisiológicos del cuerpo, ¿no? Pero al ser fisiológico y al ser un estrechamiento de esta vía urinaria, va a ser susceptible a que ocurran obstrucciones a ese nivel, ya principalmente. Uno que es la unión uteropélvica, o perdón, ureteropélvica y ureterovesical, ¿no? La ureteropélvica es donde la pelvis renal se transforma en uréter, ¿no? En ambos riñones. Y la ureterovesical es donde los uréteres desembocan en la vejiga. Estas vendrían a ser las estructuras que son más propensas a este tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, supongamos aquí vamos a dibujar un riñón, aquí tenemos el riñoncito. Entonces, aquí tenemos lo que vendría a ser la pelvis renal, ¿no? Esa pelvis renal es un pequeño estrechamiento. ¿Por qué? Porque es como decir, como una avenida que recibe todo el tráfico que viene de los túbulos, o perdón, de los túbulos colectores, de los cálices menores y los cálices mayores, ¿no? Al confluir en una sola vía que vendría a ser la pelvis renal, produce un estrechamiento, porque justo en la pelvis renal, para transformarse en uréter, aquí se visualiza el primer estrechamiento, ¿no? Luego sigue, ¿no? El uréter, su trayecto normal, y este va a desembocar dentro de la pelvis en la vejiga. Y normalmente a este nivel donde el uréter desemboca en la vejiga, va a haber un estrechamiento nuevamente de la vía urinaria, donde va a ser muy predisponente a una obstrucción. Y posteriormente en el meato uretral, o sea, aquí, justo en la parte inferior de la vejiga, que es donde desemboca en la uretra, que es por donde se excreta todo el contenido urinario, es donde va a estar principalmente la siguiente lugar de estrechamiento que se da en este tipo de obstrucción de vía urinaria, ¿no? Cuando la obstrucción de la vía urinaria baja, se ubica arriba del nivel de la vejiga, o sea, por esta zona de acá, produce dilatación unilateral del uréter. Por ejemplo, si hay una obstrucción
por arriba de esta línea de acá, o sea, arriba de la vejiga, por ejemplo, qué sé yo, aquí a este nivel, puede ser puede ser, qué sé yo, un lito que se haya obstruido aquí a este nivel del uréter, va a producir, como dice aquí, un aumento una dilatación del uréter de manera unilateral, porque es justo donde se está llevando a cabo la obstrucción, ¿no? Entonces, este uréter se va a dilatar a ese nivel y eso nosotros lo vamos a conocer como hidrouréter, ¿no? Y posteriormente, cuando esta orina que se acumula en este uréter dilatado, obviamente que por la presión que no puede ejercer hacia adelante, va a ejercer hacia atrás, va a llegar al sistema pielocalicial del riñón y va a dilatar todo lo que son los cálices mayores, cálices menores, y esto lo vamos a llamar hidronefrosis, ¿no? En otras palabras, hidronefrosis es la orina, restos de orina que se encuentran aumentando la presión del sistema tubular del riñón, ¿no? Y esto es a causa principalmente por una obstrucción en la vía urinaria y principalmente a nivel de la uretra, de los uréteres, perdón. Ahora, cuando la afección es distal, o sea, pasando esta línea, o sea, en la vejiga o en la uretra proximal, la afectación va a ser bilateral. ¿Por qué? Porque supongamos que en este caso se produce aquí una obstrucción a nivel de la vejiga, justo en el meato urinario. Una vez yo les comenté el caso de una paciente que tuve que había formado un lito en forma de un plato de cereal, más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al obstruirse la uretra, ¿no? El contenido urinario no va a poder salir por el meato urinario y esto va a producir de que todo el reflujo se vaya hacia ambos uréteres, no solamente a uno solo, sino hacia ambos uréteres y también va a congestionar los dos sistemas pielocaliciales de la vía urinaria, ¿no? Entonces va a haber reflujo a este lado, va a dilatar ambos uréteres y va a producir hidronefrosis bilateral. Pero si se van dando cuenta en este caso, este tipo de congestión va a ser un poco más crónica. ¿Por qué? Porque la vejiga tiene cierta capacidad, una capacidad mayor de acumular orina en comparación de los uréteres. Y otra cosa, que cuando se va dilatando la vejiga, por más de que se llene de orina, va a producir que por momentos el meato urinario, por más obstruido que esté, se abra un poco y haya fuga urinaria a través de la uretra. ¿Ya? Entonces, eso va a evitar, digamos, de que se llegue a una hidronefrosis bilateral de una manera rápida. La fuga que hay a través de la uretra por la distensión máxima que ejerce la vejiga. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante. Recordemos que normalmente cuando haya un tipo de obstrucción a nivel de la vejiga, ¿no? La hidronefrosis y el hidrouréter va a ser un poco más lenta su desarrollo, ¿no? Y va a llegar a hidronefrosis un poco más tarde en comparación de una obstrucción unilateral. Bien, aquí tenemos nuevamente la anatomía, ¿no? Tenemos aquí nuevamente la anatomía de la vía urinaria, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es aquí el sistema piloquilicial, tenemos la pelvis renal, que es de donde se evocan los cálices mayores, los cálices menores. Los cálices menores reciben los túbulos colectores, que es donde se produce la orina, y como mencionamos, aquí está el primer estrechamiento que vendría a ser ¿cómo le digo? El ángulo urétero pélvico, ¿no? Acá está el primer estrechamiento, justo aquí, ¿no? Posteriormente, el segundo estrechamiento vendría a ser aquí, ¿no? El urétero vesical. Y posteriormente aquí, justo donde está la desembocadura del meato urinario, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidarnos. Bien. Entonces, eh, resumiendo, ahora, ¿cómo se puede dar las causas de una obstrucción de vía urinaria? Perdón un momento, quiero ver si puedo borrar esto. Ya, bien. Entonces, estas son las causas, este es un cuadro donde nos resume las causas de todas las obstrucciones urinarias, ¿ya? Entonces, eh, tenemos las causas congénitas,
las anomalías intrínsecas adquiridas, o sea, son anomalías propias de la vía urinaria, ¿no? Y que se adquiere ya sea por alguna patología, alguna infección o algo autoinmune. Y luego están las anomalías extrínsecas adquiridas. ¿Qué quiere decir? Que son patologías que están fuera de la vía urinaria, ¿no? Luego tenemos aquí lo que son la división, ¿no? Divide en uréter, divide en vejiga y divide en uretra, dependiendo de la localización de la patología. Por ejemplo, si aquí tenemos una patología obstructiva congénita a nivel del uréter, lo más podemos encontrar estenosis o obstrucción de la unión urétero-pélvica, ¿no? Que vendría a ser que justo la desembocadura de la pelvis renal al uréter va a estar disminuido, estenosado, ¿no? Y eso es de congénito, o sea, de nacimiento. Otro vendría a ser la estenosis u obstrucción y reflujo en la unión urétero-vesical, lo mismo, congénito. Uréterocele, que vendría a ser ¿cómo le vendría a ser? Un uréter con una dilatación muy parecida, pues, a un aneurisma. Por ejemplo, aquí tenemos el uréter, lo estoy dibujando, un uréter normal, pero en un ureterocele es que por alguna razón nacen con una bolsa de mucosa que sobresale o protruye a través del uréter, ¿no? A esto nosotros lo llamamos ureterocele, ¿no? Y eso es congénito también, ¿no? Y el problema es que este ureterocele que va a acumular orina, va a inflamar esta zona y al inflamarse se va a estenosar esta zona de acá y va a producir a la larga una obstrucción de la vía urinaria. Luego tenemos el urétero retrocabal, ¿no? Ahora, si hablamos a nivel de la vejiga, tenemos lo que es obstrucción del cuello vesical, justo lo que veíamos en la anterior imagen, ¿no? Que justo a nivel de la vejiga, donde desemboca hacia la uretra, hay una obstrucción, normalmente es causada por litos, tumores, etcétera, y un ureterocele que también puede esto protruir y obstruir también la vía urinaria. ¿Ya? Si hablamos a nivel de la uretra, tenemos válvulas uretrales posteriores, válvulas uretrales anteriores. ¿Qué quiere decir? Que el esfínter de la uretra está muy pequeño o estenosado en otras palabras y entonces va a dificultar el vaciamiento de la vejiga. Estenosis nuevamente, estenosis del meato y la fimosis, ¿no? Que la fimosis es cuando el prepucio, normalmente se da en varones, el prepucio del bebé, del recién nacido, con el pasar del tiempo no adquiere su elasticidad necesaria y recubre todo el glande, llegando a veces a obstruir la salida del meato urinario, ¿no? O incluso a veces estrangulando el glande, por ende también estrangula lo que es el meato urinario y dificulta el vaciamiento de la vejiga, ¿no? Bien, luego tenemos aquí lo que vendrían a ser anomalías intrínsecas adquiridas. Si hablamos del uréter, podemos hablar de cálculos renales, que lo vimos en la anterior clase, que la principal complicación de la nefrolitiasis son los cálculos renales. Una inflamación del uréter no puede ser a causa, qué sé yo, de una infección urinaria principalmente, infección, ¿no? Aquí está mencionándolo, traumatismo, por ejemplo, un traumatismo de abdomen cerrado que no llega a seccionar el uréter, pero sí te puede producir un hematoma o por último inflamación de la vía urinaria, lo cual va a provocar una disminución en el calibre de la vía urinaria y va a producir una obstrucción, papilas desprendidas, un tumor renal, por ejemplo, si hay un tumor, los tumores de riñón, tienden a producir lo que se llama, por ejemplo, aquí tenemos el riñón, pueden producirse una masa justo en la salida de la pelvis renal, ¿no? Y esta masa va creciendo, creciendo en tamaño y obstruye la vía urinaria, obstruyendo la pelvis renal, por ende todo el flujo urinario no puede salir y va a producir una hidronefrosis de este riñón, ¿no? Luego tenemos coágulos sanguíneos que también pueden ser secundarios a un trauma, que se produce un coágulo sanguíneo justo en la vía urinaria y va a obstruir este uréter y va a producir que el flujo urinario se obstruya, ¿no? Si hablamos a nivel de la vejiga, hiperplasia prostática benigna, algo bastante común, se podría decir que en el caso de los varones adultos mayores de 30 años, o perdón, de 40 años, la principal causa de obstrucción de la vía urinaria vendría a ser una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Normalmente se ve este tipo de patología en la mayoría de los pacientes, ¿ya? De sexo masculino,
Y hay muchas formas de prevenirlo, ¿no? La hiperplasia prostática benigna. No hay una medicina para evitarla, pero se dice que teniendo, como dicen, actividad sexual recurrente, se ha visto que disminuye el índice de producción de hiperplasia prostática benigna en el hombre un 20%, ¿no? Entonces, si alguna vez usted, señorita, no sé, llegan a formar una familia y el marido les está pidiendo muchos encuentros nocturnos durante la convivencia conyugal, no se la nieguen, no solamente lo hace por fogoso su marido, sino también lo hace por cuidar su salud. Entonces ustedes también tienen que ayudar a cuidar su salud porque la hiperplasia prostática benigna es algo que acarrea muchos males en el hombre, ¿no? No solamente por obstrucción de la vía urinaria, sino predispone a infecciones. Estas infecciones a recurrencia pueden producir lesiones renales, ¿no? Y posteriormente enfermedad renal crónica, como hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Cáncer de próstata, que viene a ser la principal complicación de la hiperplasia prostática benigna, que a veces se maligniza, ¿no? Y puede llegar a producir una obstrucción completa, ¿no? A veces en este tipo de cáncer prostático, se tiene que hacer una exéresis de la próstata, se tiene que hacer una exéresis de la próstata, ¿no? Se tiene que hacer una exéresis de la próstata, ¿ya? Y un dato muy importante que normalmente cuando el cáncer prostático ya hace metástasis, estas células de la próstata son muy sensibles a la testosterona. Y si recordamos dónde se produce la testosterona en el hombre, principalmente se puede producir, ¿no?, en los testículos, uno, y dos, también se puede producir en pequeñas cantidades en las cortezas de la glándula suprarrenal. Entonces, lo que proceden cuando hay una metástasis de un cáncer de próstata, proceden a lo que es la orquiectomía. En otras palabras, extirpan los testículos o una castración quirúrgica, como se podría decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Luego está la neuropatía diabética, algo muy común en los pacientes diabéticos. Normalmente los pacientes diabéticos, al producir lesiones microvasculares, entre las lesiones microvasculares tienden a producir lesiones neuronales a nivel de la membrana basal de la mucosa, ¿no? De la muscularis mucosae, de algunos epitelios, ¿no? Y principalmente la inervación de varios órganos de músculo liso como ser tubo digestivo, esófago, ¿ya? En el caso del intestino, pues producen lo que se llama la gastroparesia, o sea que el peristaltismo se enlentece. Lo mismo llega a ocurrir con la vejiga. El vaciamiento de la vejiga es incompleto, ¿no? O a veces puede hacer lo que se llama una vejiga neurogénica, donde queda totalmente paralizada la vejiga, no se puede vaciar de manera espontánea. Entonces a veces hay que recurrir a medicación, uso de anticolinérgicos, ¿no? O a veces el sondaje, ¿no? Una sonda vesical para tratar de evacuar la orina en ese paciente, ¿no? Entonces, una de las complicaciones de la diabética, la neuropatía diabética a nivel vesical principalmente, ¿no? Tenemos enfermedad de la médula espinal, por ejemplo, si uno tiene una lesión en la médula espinal, tiene un tumor que comprime la médula espinal, si es sobre todo en los nervios sacro uno y 2, va a producir también que se produzca un vaciamiento incompleto o que no se vacíe la vejiga, ¿no? Entonces eso a la larga va a producir una obstrucción, ¿no? Fármacos anticolinérgicos y antagonistas alfa-adrenérgicos también pueden producir una relajación de la vejiga, por lo cual no va a haber un vaciamiento de este mismo, ¿no? Si hablamos a nivel de la uretra en anomalías intrínsecas, está la estenosis, está el tumor, por ejemplo, un cáncer prostático. Normalmente a nivel del meato, sí, no es muy común el cáncer de pene, ¿no? Que también se puede ver en esos casos una tumoración. Luego los cálculos, a veces los cálculos logran pasar el meato uretral superior, pero cuando ya está en su trayecto por el resto de la uretra, justo en la desembocadura, ahí es donde puede ocurrir otra obstrucción, ¿no? Entonces también puede ser eso. O traumatismo, ¿no? A nivel de la uretra.
tanto hombre como mujer, accidentes de tránsito. Si hay lesiones justo en la pelvis, a veces produce un edema circundante y estenosis de la uretra, por ende, no va a haber vaciamiento de la vía urinaria. Y bueno, nuevamente, la fimosis, aunque a pesar de que la fimosis es congénita, la fimosis, pues a la larga, hay algunos tipos de fimosis, dependiendo del grado, que no llegan a obstruir la uretra. Pero el problema con este tipo de fimosis, hay una que repliega el prepucio y logra estrangular el glande, y eso se ha visto mucho en adolescentes. Y por eso es que normalmente ante cualquier grado de fimosis, por más leve que sea, tendría que ser valorado por un urólogo para tal vez hacer una circuncisión, porque a la larga el prepucio a veces no logra tener toda la elasticidad necesaria y como que se empieza a querer solidificar. Y cuando el prepucio es jalado hacia atrás, puede producir estrangulación del glande y por ende obstrucción de la uretra, ¿no? Ya ha pasado varias veces. Por ejemplo, si hablamos de la fimosis, por ejemplo, había un gran rey de la historia que tuvo un problema con la fimosis. Si no me acuerdo, era el rey Luis XVI, el último rey de Francia, que da la casualidad, no sé si han visto la película María Antonieta, que es una película relativamente relax, o sea, no es gran cosa, ni tampoco es aburrida, pero sí se basa mucho en la historia y un poco de drama. Habla mucho de la reina María Antonieta, ¿no? Que ustedes saben que por la historia fue muy odiada, ¿no? Por el pueblo francés, aunque ahora se está descubriendo que lo usaron de chivo expiatorio y que no era tan desgraciada como lo mencionaban los historiadores franceses, ¿no? Que decían que se burlaba de los pobres, y un montón de comentarios fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, resulta que esta reina María Antonieta se casó con el rey Luis XVI cuando Luis XVI tenía 16 años y ella tenía 14. Bueno, en ese entonces pues los matrimonios jóvenes eran muy comunes, ¿no? Entonces, resulta que ya cuando pasaron 5 años de matrimonio, ya tenía 19 María Antonieta y Luis XVI ya tenía 21 años, no le daban heredero a la corona francesa, ¿no? Y da la casualidad que el padre de Luis XVI, Luis XV, estaba agonizando, o sea, ya él padecía de sífilis, si no me equivoco, ¿no? Y resulta que ya estaba en la etapa final de sífilis, ya estaba por morir y toda la corte de Francia le reclamaba a los reyes herederos, ¿no? Que tenían que asegurar la sucesión de la corona. Siempre se exigía eso, ¿no? Para que no haya inestabilidad política en un país, ¿no? Y todos le echaban la culpa a María Antonieta, ¿no? Uno, porque da la casualidad que la reina María Antonieta, pues, era austriaca, no era francesa, y eso le creaba recelo en la corte francesa. Y dos, porque no era muy bienvenida, que digamos, porque da la casualidad que como esta llegó adolescente a ser princesa de Francia, como que no se inmiscuía mucho en los temas de gobierno y se dedicaba pues al jugar cartas, a gastar, a comprar, a hacer cualquier cosa que haría una niña con una adolescente con dinero y sin control, digamos, ¿no? Entonces no les caía. Y le echaban la culpa a ella. Pero resulta que una vez vino pues en ese entonces el rey de Austria a visitar a María Antonieta, que era su hermana, y le preguntó, ¿no? Que por qué no hasta ahora no había tenido familia, y le dijo, no estás cumpliendo tus votos, matrimoniales con el rey y con el príncipe, y ella le explicó, no, el problema es que él es un poco tímido, y da la casualidad que ahí en la película lo muestran como que a Luis XVI le interesaba poco y nada tener relaciones sexuales con su mujer, es más, ella seguía virgen a pesar de que ya llevaban 5 años de casado. Y ya después dice que en ese caso el rey de Austria habló con ella, dijo, voy a hablar con tu marido y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, habló con él y resulta que aparte de que Luis XVI era un poco tímido, da la casualidad de que Luis XVI había tenido una fimosis, ¿ya? Había tenido una fimosis y por ende, digamos, cuando había intentado tener coito con María Antonieta, no había podido, perdón un momento, no sé qué pasó aquí. Y un momento,
Vamos a cortar nuevamente después, ¿no? Descubrieron que el rey tenía una fimosis y, y bueno, resulta que lo operaron, ya con eso pudo tener relaciones con su mujer. Y bueno, la reina María Antonieta, de no tener ningún hijo en 5 años, le plantó cuatro de entrada, digamos, ¿no? Como que ya, como decía por ahí uno de mis docentes, ¿no? Como que ya, aparte de aprender a usarla, ya podía usarla, dijo el rey Luis XVI, no, pues la embarazó a su mujer y le dio cuatro hijos. En sí le dio cinco, pero uno falleció por difteria. Ustedes saben que en ese entonces no habían las vacunas todavía, bueno, y uno de sus hijos, el menor, adquirió difteria y se murió, ¿no? Y tuvo cuatro hijos, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben lo que pasó posteriormente con ello, hubo la Revolución Francesa, todos se murieron y fin de la historia. Bueno, eso es algo muy importante, la fimosis, ¿no? Ahora, si hablamos de anomalías extrínsecas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, puede producir obstrucción de la vía urinaria un útero gestante, ¿no? En el caso de las mujeres. No puede ser que la mujer, digamos, no tenga ninguna patología en la vía urinaria, pero el útero, al ser de gran tamaño, va a producir compresión a nivel vesical y ureteral, ¿no? Y va a producir una obstrucción o una disminución del flujo urinario. Fibrosis retroperitoneal, principalmente por adherencias, ¿no? Que puede ocasionarse, qué sé yo, por algún tipo de patología a ese nivel, ¿no? Aneurisma aórtico, a veces el aneurisma crece tanto que llega a comprimir todo lo que es la vía urinaria, ¿no? Leiomiomas uterino, carcinomas de útero, linfoma, enfermedad inflamatoria pélvica, una endometriosis, y esto es algo muy común, que es la ligadura quirúrgica accidental, una iatrogenia, en otras palabras, ¿no? A veces estaban por alguna cirugía que entran, terminan ligando el uréter. Eso, por ejemplo, yo lo he visto cuando estaba de interno, y una vez y estaban haciendo una cesárea, y después de la cesárea, como esta señora ya tenía 5 hijos, le hicieron lo que se llama una salpingoclasia, o sea, la ligadura de trompas de falopio, ¿no? Y el problema fue que al ligar las trompas también ligaron un uréter, y al otro día al pasar una semana, esta paciente estaba con falla renal, o sea, tenía insuficiencia renal aguda, estaba edematizada, hicieron estudio y resulta que habían ligado por error, habían ligado un uréter, ¿no? Tuvo que hacerse entrar a quirófano, soltar la ligadura y con eso solucionar el problema. Si hablamos a nivel vesical, el carcinoma cervicouterino y un traumatismo pueden producir obstrucción a ese nivel. Y en el caso de la uretra, netamente un traumatismo, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos algunas de las patologías que hemos mencionado, ¿no? Tenemos aquí la uretra, ¿no? Tenemos aquí la próstata, que casualmente la próstata rodea a la uretra, ¿no? Principalmente la próstata tiene una de las funciones de ayudar a producir fructuosa y otro tipo de elementos que vienen mezclados en el semen masculino, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Por estímulo hormonal, esta próstata se puede hipertrofiar, ¿no? Y eso es lo que se llama hipertrofia prostática benigna. Y miren cómo crecen, ¿no? Crece la próstata y obstruye todo lo que es la uretra, ¿no? Dificultando el paso de la orina. Luego tenemos los tipos de fimosis. Este vendría a ser un pene normal con una retracción del prepucio de manera adecuada. Una fimosis grado 1 o tipo 1, ¿no? Donde el prepucio se puede retraer, pero no totalmente, no llega al surco balano prepucial, solamente llega a la mitad del glande, ¿no? Luego está el tipo 2, que apenas, digamos, el prepucio llega a descubrir una parte del glande. El tipo 3, que este vendría a ser el tipo anular, como le dicen algunos, que vendría solamente no puede, no puede el prepucio descubrir totalmente el glande, solamente una porción de la uretra, una porción periférica alrededor de la uretra. Y el tipo 4, que este sí llega a estrechar la uretra, la obstruye parcialmente o a veces totalmente, ¿ya? Entonces, este de aquí, digamos, es el que normalmente produce mayor tipo de problema, sobre todo en los recién nacidos o en los infantes menores. Por ejemplo, si hablamos de ese que estrangula la uretra, normalmente en la adolescencia da problemas este tipo 2, porque a veces, digamos, cuando llega la adolescencia, no solamente por el aseo, que a veces, digamos, el aseo que tiene que tener el pene durante una ducha,
sino porque también a veces, digamos, como que los niños empiezan a descubrir que no solamente esto sirve para orinar y jalan hacia atrás con fuerza el prepucio y como este prepucio está, se podría decir, rígido, baja hasta el surco banano prepucial, pero estrangula la uretra. Y entonces, pues, produce obstrucción de la vía urinaria. Entonces, pasa muy comúnmente eso. Más o menos lo que le pasaba al rey Luis XVI era este tipo, ¿no? Entonces, tenía una fimosis, ¿no? También tenemos aquí, por ejemplo, no tenemos una obstrucción de la vía, justo de la vía urinaria, porque han hecho aquí lo que se llama una cistografía, una urografía excretora, ¿no? Agarraron, le metieron contraste endovenoso, le dieron bastante líquido y tiene que ser expulsado todo el contraste, ¿no? Pero miren, por alguna razón aquí el contraste se quedó en lo que vendría a ser aquí la pelvis renal y parte del uréter. No, y si se van dando cuenta que hace como un cuello de botella. Entonces, ese ahí más que seguro debe haber un lito o algo que esté obstruyendo la vía urinaria a ese nivel, ¿no? Y luego aquí tenemos los cánceres de vejiga, que no son muy comunes. Da la casualidad que nuestro queridísimo candidato a presidente, el Kencha, como le decimos de cariño, o sea, Samuel Doria Medina, dice que le habían detectado, ¿no? Un cáncer de vejiga, ¿no? Y según él dice que no tenía ningún síntoma, solamente fue que se hizo sus chequeos de rutina y habían visto que había hematuria microscópica en su examen de orina, entonces pues, buscaron cuál era la causa, hicieron una tomografía y ¡pum! Pillaron que era un cáncer de vejiga, ¿no? Que gracias a Dios, digamos, ¿no? Y por suerte para él, ¿no? Se logró descubrir a tiempo, era resecable, hizo quimio, un poco de radio y ya lo ven ahora se candidato a presidente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tenemos otras patologías, si hablamos, pues, puede ser algún tipo de trauma, ¿no? De vejiga, por ejemplo, contusión, ¿no? Casualmente, justo aquí en la desembocadura de ureterovesical hay una contusión, un acúmulo de sangre que comprime esa ureter y no deja la entrada de orina, ¿no? Después tenemos lo que es la ruptura extraperitoneal, a veces tal vez una ruptura de vejiga, ¿no? Por un trauma, ruptura intraperitoneal y lo que es la ruptura del cuello del trígono, o sea, donde hay la desembocadura a la uretra, ¿no? Y aquí algunos de sus tratamientos, por ejemplo, en una contusión, una ruptura extraperitoneal, tratamiento conservador, hay que hacer un sondaje, algunos de los síntomas va a ser pues macrohematuria, ¿no? Citostomía en algunos casos, ahora en este caso de acá de ruptura intraperitoneal y ruptura de cuello del trígono, tratamiento netamente quirúrgico va a ser reparación y una derivación urinaria, o sea, van a tener que hacer una urostomía, ¿no? A veces colocan un catéter doble J que, no un catéter doble J, un catéter que se conecta del uréter hacia la cavidad abdominal, que atraviesa la cavidad abdominal hacia el exterior, ¿no? Atraviesa la piel. Así como una colostomía, pero a nivel de los uréteres, eso se llama urostomía, ¿no? Para derivar la orina hasta que se termine de cicatrizar la herida quirúrgica, ¿no? Lo mismo que una colostomía. Bien, si hablamos de fisiopatología y manifestaciones clínicas, ¿no? Se van a dividir en lo siguiente, en agudo y crónico. Y dependiendo agudo y crónico, vamos a ver en efectos hemodinámicos y efectos tubulares de la vía urinaria. Y también la principal causa de síntomas que manifiestan este tipo de patología. Por ejemplo, si es una patología obstructiva aguda, sus efectos hemodinámicos, ¿cuáles van a ser? Aumento del flujo sanguíneo renal, o sea, si hay una obstrucción, va a tratar de aumentar la cantidad de sangre al riñón para tratar de filtrar mucho más. Disminución del filtrado glomerular, por ejemplo, si hay un lito a nivel de uréter, esto va a producir una hidronefrosis y a la larga va a aumentar la presión intracalicial y va a disminuir el filtrado glomerular. Va a haber un flujo sanguíneo medular disminuido y un aumento de la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras y óxido nítrico que van a aumentar mucho más la inflamación de la zona y por ende va a disminuir el flujo sanguíneo renal a la larga, ¿no? O perdón, va a disminuir el filtrado glomerular a la larga. ¿Qué efectos tubulares van a haber? Presiones ureterales y tubulares aumentadas y un aumento en la reabsorción de sodio, urea y agua, ¿no? Entonces el paciente va a empezar a acumular líquido y va a empezar a manifestar edemas a la larga, ¿no?
¿Y qué manifestaciones clínicas? Principalmente van a manifestar dolor en la región de flanco o a nivel de los uréteres donde esté afectado esa zona, hiperazoemia, o sea, elevación de urea y creatinina a nivel de sangre, ¿no? Oliguria y anuria, ¿no? ¿Por qué? Porque el filtrado glomerular está disminuido y por ende no va a haber producción de orina y va a haber una disminución de esta, ¿no? Ahora, si hablamos de una obstrucción crónica, principalmente va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, esta va a ser paulatina, ¿no? Al comienzo va a ser normal y posteriormente va a ir disminuyendo, ¿no? Luego el filtrado glomerular va a estar muy disminuido. Las prostaglandinas vasoconstrictoras van a estar aumentadas y un aumento de la producción de la renin-angiotensina aldosterona. ¿Por qué? Porque al haber el filtrado glomerular disminuido, el riñón interpreta esto como hipovolemia. Entonces, automáticamente activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y esto va a producir aumento de la presión arterial, etcétera, ¿no? Y recaptación de sodio, por ende va a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero a pesar de eso no va a haber una mejoría. Efectos tubulares: disminución de la osmolaridad medular, disminución de la capacidad concentradora de daño estructural, atrofia parenquimatosa, empiezan a morir los glomérulos, empieza a atrofiarse, y disminución del transporte para sodio, potasio e hidrógeno, ¿no? A la larga, el hidrógeno se va a acumular en sangre y va a empezar a producir acidosis metabólica, ¿no? También hipernatremia e hipercalemia, ¿no? Y bueno, ¿qué manifestaciones clínicas presenta la obstrucción crónica de vías urinarias? Hiperazoemia, o sea, elevación de urea y creatinina, hipertensión arterial, poliuria al comienzo, principalmente natriuresis, acidosis hipercalémica e hiperclorémica, ¿no? En este tipo de pacientes. Entonces, ese es un resumen de las manifestaciones clínicas y de los efectos hemodinámicos de obstrucción aguda y crónica de la vía urinaria, ¿no? Bien, el diagnóstico, ¿cómo lo realizamos, no? Principalmente los antecedentes, ¿no? Hay que preguntar siempre, no me voy a cansar de decirles a ustedes, preguntar síntomas incluso previos antes de los síntomas que les refiere el paciente, porque siempre van a hacer énfasis en lo que les molesta recientemente y no en lo que ya les molestaba hace tiempo, ¿no? Entonces puede ser que ya haya tenido dificultad para orinar, por ejemplo, en un paciente con una hipertrofia prostática, puede ser dolor, tal vez una infección, tal vez cálculos renales, infección o cambios en el volumen urinario, ¿no? Algo muy importante. Examen general de orina, principalmente vamos a ir a buscar hematuria para ver si hay algún tipo de cálculo, tumor, contusión, en el caso de un trauma, piuria, si pensamos en una infección urinaria, bacteriuria, ¿no? La presencia de bacterias, una colonización de la vía orina, de la vejiga, ¿no? Una colonización. Va a haber hiperazoemia, vamos a buscar urea creatinina elevada, una radiografía abdominal, ¿no? Como hemos mencionado en la clase anterior, para ver lo que son posibilidad de litos, calcificaciones, ¿no? En la vía urinaria, ecografía abdominal y renal, ¿no? En este caso tenemos un ureterocele. Aquí justo en la desembocadura del uréter, casi entrando a la vejiga, se ha formado un ureterocele, ¿no? Y aparte de eso, ese ureterocele ha facilitado que haya una litiasis en ese nivel, ¿no? Y va a causar una obstrucción del uréter justo en la desembocadura de la vejiga, ¿no? Tenemos también lo que es la TAC de abdomen o una uroTAC, lo que tenemos acá. Normalmente al paciente le inyectan un contraste endovenoso, le dan bastante líquido y le sacan una tomografía para ver cómo está pues filtrando este, este tipo de contraste a través de la vía urinaria. La urografía excretora también se hace, pero esto es una radiografía, te dan un contraste y te sacan una radiografía. Ahora, normalmente la urografía es un poco más peligrosa, sobre todo porque en algunos pacientes que ya tienen fallo renal o ya están empezando a hacer hiperazoemia, puede complicar mucho más su estado de salud, al igual que el contraste en un ataque de abdomen. Entonces, normalmente están indicados este tipo de estudios cuando no hay hiperazoemia, o sea, cuando no hay elevación de creatinina ni elevación de urea, ¿ya? Entonces, no se indican estos estudios a menos que haya un examen de creatinina y urea normales. Si hay una elevación, se prefiere no hacer la uroTAC ni la urografía excretora y se prefiere ya hacer resonancia magnética o en todo caso una cistoscopía, ¿no? Luego tenemos lo que es la citoureterografía por micción, que vendría a ser como una cistoscopía un poco más compleja, que evalúa también el reflujo
uretrovesical, ¿no? Principalmente para ver si hay restos de orina posterior a la micción en la vejiga. ¿No? Aquí tenemos lo que es una urografía excretora, lo mismo es una radiografía que ha tomado contraste y ahí evaluamos. Y fíjense aquí, tenemos aquí la pelvis renal izquierda, tenemos los uréteres, desemboca en la vejiga. Pero ¿qué tenemos acá? Miren, pelvis renal, urétere, está un poco más delgado, lo que me indica que hay una disminución de la luz y tal vez acá hay una obstrucción, ¿no? Entonces, y esto nos facilita el diagnóstico de algo. Aquí tenemos la citografía, este es el ureteroscopio, ¿no? Normalmente a través del meato urinario, aquí lo ponen con la imagen de una mujer, en el del hombre no lo quise poner porque es un poco más traumático, pero se hace de la siguiente forma, ¿no? Este citoscopio se introduce, ¿no? A través de la uretra por la vejiga y con este citoscopio se pueden hacer varias cosas, como colocar el catéter doble J que vimos en la anterior clase o también visualizar si no hay algún tipo de masa, obstrucción a nivel de la vía urinaria hasta este nivel, ¿no? De la vejiga, ¿no? Y esta es la citoureterografía miccional. Normalmente usan un citoscopio, te inyectan el contraste directamente a la vía urinaria, ¿no? Y posteriormente te mandan a orinar y ya te sacan una tomografía para ver si queda restos de contraste aquí en la vejiga. Si crean, después de la micción quedan restos de contraste después de la vejiga, significa que puede ser que haya una obstrucción en la uretra, puede ser una hiperplasia prostática, un descenso de vejiga en el caso de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una citoureterografía. Normalmente no la realizan porque es un poco invasiva y dolorosa, ¿no? Porque ingresa por la uretra, inyectan directamente el contraste por el citoscopio, retiran y hacen la tomografía previa y posterior a la micción para ver si hay un vaciamiento completo de la vejiga, ¿no? Y es por eso que le digo, esta citouretrografía se realiza en caso de que no se pueda hacer un angiotac o una urografía excretora, ¿no? Tratamiento, ¿no? La obstrucción de la vía urinaria complicada por infección exige alivio inmediato del bloqueo para prevenir la sepsis y el daño renal por el residuo. Si ustedes ya ven signos de hidronefrosis, ya sea por ecografía, ya están empezando a elevar los azoados, entonces hay que tratar de desbloquear la vía urinaria antes de que si en caso hay una infección, por ejemplo una pielonefritis asociada a un cálculo renal, llegue a ser sepsis, porque ustedes saben, una vez llega la infección en la sangre, principalmente empieza a hacer neumonía y el paciente se complica, ¿no? Luego tenemos realizar drenaje de la obstrucción por nefrostomía. Esa es otra opción de emergencia, digamos. Si no se puede viabilizar, ya sea un sondaje, no podemos hallar exactamente el origen de la obstrucción, se hace una nefrostomía. Es un catéter o una ureterostomía, que es una colocación de un catéter, ya sea a nivel de la pelvis renal o del uréter para vaciar toda la orina. También está el catéter uretral, o sea, el sondaje vesical y la punción o el catéter suprapúbico, que a veces cuando hay obstrucciones a nivel del cuello vesical, ¿no? O sea, del esfínter uretral superior interno, ¿no? Hay una obstrucción a ese nivel, se puede hacer una punción suprapúbica, ¿no? Que se punciona sobre el abdomen a nivel del hipogastrio y se coloca un catéter para que la orina drene por ahí momentáneamente. Ha habido casos donde también el catéter suprapúbico es ya definitivo, aunque no es muy recomendado porque facilita la entrada de bacterias a la vejiga, ¿no? Entonces prefieren hacer siempre el cateterismo uretral en esos casos, ¿no? A veces el catéter suprapúbico solo es temporal, hasta que se alivie el problema. Antibioterapia, muy importante, ¿no? Si ya hay signos de infección, vemos leucocituria, bacteriuria, fiebre, nitritos positivos, iniciar antibiótico-terapia para evitar las complicaciones. En caso de que haya una pielonefritis ya bastante tiempo y logra accederse y se forma un absceso renal, se debe valorar la posibilidad de hacer nefrectomía, ¿no? Quitar el riñón. ¿Por qué? Porque normalmente el riñón normalmente el daño renal, ustedes saben, la fibrosis a nivel de los glomérulos es irreversible, a la vez puede ser un foco infeccioso a la larga, entonces preferible drenar el acceso y no solo drenarlo, sacar todo el riñón en ese caso para evitar más complicaciones. En caso de hipertrofia prostática, usar antagonistas alfa-adrenérgicos, ya mencionamos lo que es la tansulosina, ¿no? Para disminuir el tamaño de la próstata y facilitar el vaciamiento de la vejiga, e inhibidores de la reductasa 5A.
Y bueno, en el caso de que manifiesten algún tipo de dolor típico cólico renal, los analgésicos son indicados en este caso. Ya hablamos que los relajantes musculares, o perdón, los antiespasmódicos, ¿no? No son muy recomendados, sobre todo en litos, por el hecho de que puede producir, o sea, sí alivian el dolor, pero si el lito es muy grande, más de 6 milímetros, puede ocasionar obstrucción a nivel de los uréteres y se va a complicar eso con una hidronefrosis a la larga. Entonces, hay que usar con mucha prudencia ese tipo de medicamentos. Bueno, jóvenes, eso sería el tema de hoy.